Ok, bueno, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la segunda clase. Vamos a terminar el ejercicio que hicimos en la clase pasada. Lo que nosotros hicimos fue tener unas bases de datos que tenemos aquí en un archivo de Excel. Las bases pues están estructuradas, ¿no? Están organizadas. Y lo que hicimos fue simplemente relacionarlas, ¿no? Las relacionamos a través de un campo en común y finalmente lo que logramos fue que ventas quedara relacionada con clientes, ventas quedara relacionada con asesores, ventas con productos y finalmente lo que hicimos fue, una vez relacionadas, que lo hicimos por aquí por datos, por relaciones, ¿cierto? Entonces, una vez relacionadas, fuimos directamente a los informes, generamos una hoja nueva que la llamamos análisis cantidades. Y empezamos a hacer unas tablas dinámicas de acuerdo a esos cruces que hicimos, ¿no? Entonces, entonces lo que hicimos fue una vez relacionada, entonces hicimos un cruce de información donde cogimos de la tabla clientes, cogimos el nombre del cliente y de la tabla ventas cogimos la cantidad. Y a esto pues le sacamos una gráfica. Luego hicimos el mismo cruce de asesor, de la tabla asesores cogimos el asesor y de la tabla ventas pues cogimos la cantidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos un cruce de dos bases de datos. Y de producto, entonces de la tabla producto de la tabla producto pues cogimos el nombre del producto y de la tabla ventas cogimos la cantidad. A cada una le hicimos unos gráficos allí sencillos y finalmente lo que hicimos fue una gráfica solo de totales. Voy a cerrar un momento aquí este panel. Hicimos una gráfica solamente, una tabla dinámica de totales. Utilizando el campo, esta gráfica de totales la utilizamos utilizando de la tabla de ventas la cantidad. Entonces sumamos cuántas cantidades hay, cuántas cantidades se vendieron ahí en esa base de datos. Entonces la pusimos aquí para que sumara. Esa misma cantidad le cambiamos el cálculo y se lo cambiamos a promedio. Y sobre ese mismo campo le dijimos que nos contara. Entonces, aquí está sumando, aquí está promediando y aquí está contando, utilizando el mismo campo. ¿Sí? Bueno, esto pues se puede arreglar, se puede poner, digamos que se le puede dar un poco de tamaño. Voy a cambiarle aquí el tamaño. Este número para que me centre, yo le doy el formato por acá donde dice más formato de número. Por número le digo usar separadores de miles. Ahí estaba activado. Ese número ahí yo lo puedo centrar. Cuando le doy ese formato de número, que lo estoy haciendo por aquí, me da la posibilidad de poder alinear el número a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Entonces le voy a cambiar el tamaño y le puedo colocar un fondo y un color a la letra. Puedo hacer esto mismo, copiar el formato, se lo copio aquí a promedio,
copiar formato y se lo copio a la cantidad de ventas, ¿sí? Bueno, eso es lo que hicimos de entrada en la clase pasada, pues. Ahí les mandé el video para que lo hubieran estudiado, ¿no? Les decía que pues es importante, sobre todo, pues si es la primera vez que lo están haciendo aquí con la parte de hacer modelado de datos, pues es importante ir estudiando para ir fortaleciendo los conocimientos. Bueno, nosotros a cada tabla dinámica lo que hicimos fue darle nombre. Entonces, a esta aquí con botón derecho, estoy recordando como lo que hicimos en la clase pasada. Por acá donde dice opciones de tabla dinámica, yo lo llamé clientes cantidad. Este con botón derecho, opciones de tabla dinámica, asesores cantidad. Y este la llamé producto cantidad. Entonces, ahora le voy a dar nombre a estas tablas dinámicas. Entonces, con botón derecho, opciones de tabla dinámica, le voy a colocar total cantidad. Le cambio el nombre también aquí, promedio cantidad. Y esta tabla la voy a llamar cantidad ventas. Ahí se me daña el formato cuando le cambio el nombre. Listo. Bueno, vamos a empezar a construir el dashboard. Vamos a hacer igual un dashboard muy sencillo. Entonces, voy a insertar aquí una hoja. Y esta la voy a llamar dashboard cantidad. Por vista, voy a quitar las líneas de cuadrícula. Voy a quitar la barra de fórmulas. Y aquí haciendo doble clic en el botón de inicio del menú, voy a ocultar la cinta de opciones. O sea, estoy ganando como el mayor espacio, pues, para la base de datos. Le puedo marcar toda la hoja o puedo marcar un sector nomás de la hoja, ¿no? De pronto lo que me va a cubrir el dashboard, ¿no? Y le puedo manejar un fondo. Voy a manejar un verde. Listo. Voy a hacer aquí un título. Lo combino. Puedo colocar el nombre de la empresa. Distribuciones El Gancho Limitada.
reporte cantidad vendida de productos. Puedo cambiar el tamaño, grilla. Este es el único que yo hago bien despacio y como con todas las arandelas, ¿no? Ya de pronto para las personas que nunca lo han hecho, que no han hecho un dashboard, pues que conozcan y sepan cómo se hace, ¿no? Bueno, entonces voy a pasar esta gráfica. Usted las puede pasar en el orden que quiera. Voy a pasar esta gráfica de los productos. Pues la copio con control C y la pego aquí, control V. Voy a ocultar la lista de campos. Bueno, haciendo clic en el borde de la gráfica, puedo presionar control 1 para ir al panel de formato, del panel de formato que me saca él para la gráfica, ¿no? Selecciono el borde de la gráfica y le doy control 1. El 1 es el que está en la parte superior del teclado, ¿no? Y entonces aquí en relleno le voy a decir sin relleno y en borde le voy a decir sin línea. Selecciono la gráfica, control 1 y en el relleno, pues le digo sin relleno, le digo sin línea. Voy a cerrar este panel. En el más, le voy a decir que no quiero el título para el gráfico. Normalmente en los dashboards se quitan los títulos porque es que ocupan como 1 centímetro, entonces siempre ocupan espacio. Y hay que aprovechar cada milímetro del espacio que me da el pantallazo, porque la idea es que ahí debe quedar como el diseño que yo haga del dashboard, ¿no? Para no estar de pronto que despláceme a la derecha, luego que baje, se ve muy feo. La idea es que el dashboard quede en un solo pantallazo. Quite el título, voy a quitar, si a usted le gustan las líneas de cuadrícula, estas que están aquí, pues se las deja, yo se las voy a quitar, ¿sí? Y voy a quitar para este caso la leyenda, ¿no? La leyenda del gráfico es la que siempre me dice qué es lo que estoy graficando. Estos botones grises sirven para filtrar, ¿no? Pero yo voy a hacer unos filtros de acuerdo a la necesidad que yo tengo de presentar el dashboard. Entonces, estos filtros los voy a quitar, no los voy a usar. Entonces, aquí, en cualquiera de los dos botones grises, hace un clic con el botón derecho y selecciona este que dice ocultar todos los botones del gráfico.
En el más pues aparece cuando le hago clic al borde del gráfico, ¿cierto? Aquí en el más, entonces le voy a decir que me active las etiquetas de datos. Recuerden que los gráficos no me muestran no me muestra el total, ¿no? O sea, este total, que es el que me muestra en cada tabla dinámica, en el gráfico no me aparece. En el gráfico me va a graficar es el ítem, no este, ¿cierto? Por eso es que tengo que hacer esta tabla dinámica de totales. Pues pudo haber sido solamente la cantidad y ya, no necesito más. ¿Sí? Un favor, profesor José Edgar. Sí. Estando en la gráfica ahí, activados esos botones grises del total cantidad y producto, por favor me puede indicar nuevamente cómo los ocultó. Es que no logré Ok, ocultarlos. claro que sí. Gracias. Entonces, lo que hice fue, esos botones se pueden volver a activar aquí en el menú de diseño. Perdón, aquí en analizar donde dice botones de campo. Ahí vuelven y aparece. Entonces, me paro en el botón gris, botón derecho, y este que dice ocultar todos los botones del campo del gráfico. Ok, ok, vale, gracias. Por el más, activé las etiquetas de datos, ¿no? Estas son las etiquetas, ¿no? Bueno, y hay cositas que dependiendo de lo que uno sepa del gráfico, pues lo puede mejorar. Voy a seleccionar las barras y le doy control 1. Selecciono las barras, control 1, y aquí en relleno le voy a decir variar colores entre puntos. Todo es modificable. Si yo le quiero dar un color a las etiquetas, pues las selecciono y aquí por inicio les puedo dar un color, negrilla. Puedo colocarle un color a la escala que él me hizo de las cantidades también. Le puedo colocar el color que quiera. Y lo mismo aquí a los ítems del eje X, ¿sí? Voy a seleccionar la gráfica, le doy control 1, selecciono las barras nuevamente, y aquí donde dice opciones de serie, donde dice ancho del rango, le voy a colocar por ahí un 50%, por ejemplo. Seleccioné las barras, control 1 para que me aparezca el panel de formato, y aquí en el icono de gráfica que dice opciones de serie, donde dice ancho del rango, le coloqué el 50%.
Por acá, por insertar, en ilustraciones, si tienen la opción de iconos, lo trabajan, si no, pues trabajan con una forma. O uno puede insertar una imagen de internet, ¿sí? Entonces, pero voy a insertar una acá de iconos y voy a insertar esta. Usted puede insertar la que le guste. Le digo insertar. En formato le voy a cambiar el relleno. Y lo voy a colocar por acá. Lo hice por insertar en ilustraciones en iconos. Ahí busqué un icono y le dije insertar. Si no tienen iconos, pues insertan una forma por acá. Insertar, ilustración, insertar, ilustración, forma y escogen una forma. Usted puede tener una gráfica de internet y la inserta también. Lo puede hacer. Una imagen. Ahora le voy a insertar un cuadro de texto. Insertar cuadro de texto. Esta es la parte en la que uno más se demora porque realmente es toda la... Ya es cuadrar como la presentación, ¿no? Y pues requiere de trabajo. Voy a hacerlo por aquí. Le voy a colocar aquí cantidad productos vendidos. Esto lo saqué aquí por insertar, le dije por acá en el grupo de texto, escogí cuadro de texto y tracé un rectángulo ahí y dentro de ese rectángulo pues le escribí. Ahora teniéndolo seleccionado en formato, le va a decir relleno de la forma sin relleno, contorno de la forma sin contorno. Le podemos dar aquí por inicio un color. Y paso esto y lo pongo acá. Este título se demora un poquito más, pero es más bonito y aprovecha uno más el espacio, ¿no?
Bueno, voy a copiar esta otra gráfica ahora. Les voy a copiar esta, control C, y la pego aquí, control V. Y uno hace más o menos la misma configuración, ¿sí? De pronto lo voy a cerrar un poquito. Y esta hago lo mismo. Control 1. Vuelvo a repetir lo mismo que hice con la primera. Le digo sin relleno, sin línea. Listo. En el más le voy a decir que sin el título. Quito los botones estos grises de los filtros. Ocultar todos los botones. Puedo colocar un poco más pequeña esta letra. Activo las etiquetas de datos. Quito la leyenda que es esta, ¿no? La leyenda siempre es la que me está diciendo qué es lo que estoy graficando. Lo mismo, selecciono la gráfica, las barras, control 1, y aquí le voy a poner un 70, a ver, ampliarlas un poquito más. Y por diseño le puedo cambiar el color. Usted le puede colocar fondo, pues todo lo que se le puede hacer a un gráfico. A quitar la línea de cuadrícula. Lo mismo. Entonces aquí le puedo colocar un color. Este. A esto le puedo colocar un color. Y copio esta. Control C, control V. Lo mismo, control 1, sin relleno, sin línea. En el más, voy a quitar el título. Quito estos botones de filtros. Activo las etiquetas. Voy a activar las etiquetas y quiero que aparezca
en esta gráfica pues los valores y los porcentajes de participación. Control 1 y le digo que me muestre también los porcentajes. Le puedo cambiar el color. Activé la etiqueta y estas etiquetas salieron aquí en el más donde dice etiquetas, ¿no? La seleccioné, le di control 1 y le dije que me demostrara valor y porcentajes. Pero usted le puede dejar, ya saben, solo el valor o solo los porcentajes. Bueno, ahí hay muchas cosas por hacer. Depende de lo que usted quiera configurar, lo bonito que le queden, pues le saca todo el tiempo. Voy a agrupar estos dos elementos, este y este, con control lo selecciono y con botón derecho le voy a decir agrupar. Ahora sí lo voy a correr aquí y lo voy a copiar, control C, control V y lo pego. Aquí me toca abrir un poquito más despacio. Cantidades vendidas a clientes. Control C, control V. Cantidades vendidas por asesor. Ahora lo que voy a hacer es pasar esto. Control C. Y aquí le voy a dar botón derecho, pegado especial y pasar como valores. Le cambié los colores pues porque no estoy manejando azules. Entonces le digo copiar formato. Aquí y aquí. Con doble clic uno activa el formato para varias veces, ¿no? Usted selecciona
Y por inicio le da doble clic aquí, entonces el formato lo puede utilizar varias veces. Bueno, entonces hago lo mismo, control C, botón derecho, pegado especial, con mi imagen vinculada. Yo pude haber hecho estas tablas dinámicas que tengo, las pude haber hecho aquí. Pero es que el problema de hacer la tabla dinámica es que la tabla dinámica es muy difícil de acomodarla en el dashboard. O sea, donde uno la hace, ahí queda. Es muy complicado manejarla. Entonces, por eso yo manejo imágenes. Porque la imagen sí la puedo colocar y la puedo... Si a mí no me gusta el diseño, yo puedo ir rápidamente y colocarla aquí o colocarla aquí o colocarla donde me parezca que pues se me ve bonita. ¿Sí? Entonces allí, pues por eso es que trabajo con imágenes, ¿no? Bueno, aquí tenía un espacio. De hecho, la tenía corrida y no me he dado cuenta. Entonces puedo aprovechar, todo el espacio lo puedo aprovechar. Aquí, lo corro acá. Y paso pegado especial, pegar valores. Bueno, ahora finalmente este dashboard tiene como propósito pues analizar las cantidades bajo diferentes ángulos, ¿no? Más allá de lo bonito, pues hay un trasfondo que es saber por qué cada uno de los valores, ¿no? Y de eso pues hay personas que han estudiado analítica de datos, ¿no? Que es para llegar un poquito más al trasfondo de esto, ¿no? Digamos que nosotros nos vamos a volver diseñadores de informe, entregar informes para la persona que realmente le toque hacer el análisis de la información, pues tenga todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces no es solamente el mirar qué tan bonito, ¿no? Es saber por qué dio 51, por qué dio 78, en qué consiste eso, ¿no? Si lo puedo comparar con otro año, si lo puedo comparar con otro mes. ¿Por qué aquí me dio este 11%, cierto? De Edgar Fabián. ¿Qué pasó con Edgar Fabián? ¿Por qué solamente el 11? Esperábamos más de él y etcétera. Entonces, de eso pues realmente hay algo que se llama analítica de datos, ¿no? Analítica descriptiva y bueno, vienen otros nombres ahí
pero ya son especializaciones para aprender realmente a leer un informe, ¿no? Ya eso es muy, muy, muy profesional, ¿no? Ahora, con esta herramienta, pues, habrán personas que fácilmente pueden tomar decisiones, el gerente, el administrador, el jefe financiero, el contador, el que sepa, ¿no? Qué es lo que está pasando con los datos, ¿no? Pero realmente tenemos una presentación visual donde yo desde diferentes ángulos puedo saber el porqué de los datos, el comportamiento de los datos, más allá de los colores. Yo pude haber hecho eso sin colores, sin nada de eso y de una, no demorarme nada, ¿no? Obviamente, pues la presentación pesa, agrada, impacta, ¿no? Pero más allá de eso es saber analizar los datos, ¿no? Entonces, un dashboard se puede componer de gráficos, se puede componer de tablas dinámicas. En este caso no tenemos tablas dinámicas aquí. Tenemos unas tablas dinámicas, pues en forma directa estoy hablando, ¿no? Pues porque estas gráficas dependen de una tabla dinámica. Cada una de estas gráficas depende de una tabla dinámica. Pero estoy hablando de hacer, ahorita en el otro ejercicio vamos a hacer una tabla dinámica directa acá, ¿sí? Tengo aquí unas imágenes de las cantidades. Siempre es importante que yo vaya a hacer un dashboard en Excel, pues tener en cuenta que en la hoja de análisis que yo he preparado, pues debe haber unas tablas dinámicas donde estén totalizando, ¿no? Si usted necesita hacer un análisis específicamente de, qué sé yo, de un asesor, entonces hace una tabla dinámica de ese asesor, contando, sumando, promediando para ver ese asesor. ¿Cómo le va solamente de ese asesor, por ejemplo? Pues, de una zona, de un canal. Bueno, eso es lo que vamos a ir aprendiendo a hacer, ¿no? Porque aquí estamos trabajando sobre todo el universo de datos, sobre todos los datos. Pero adicionalmente un dashboard pues tiene lo que se llama la segmentación de datos, que son los filtros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace falta aquí? Entonces, un dashboard se compone de gráficos, tablas dinámicas, imágenes de totales, los famosos segmentadores o tableros de comando que se llaman, ¿no? Los tableros de comando pues son los que me permiten filtrar. Ahora, ¿qué tableros de comandos coloco aquí? ¿Qué filtros? ¿Qué es lo que yo voy a colocar aquí en esta área que me queda aquí? Voy a colocar unos tableritos que son los que me van a permitir a mí interactuar con cada uno de los elementos, ¿no? Que cambien. Por eso explicaba en la clase pasada, no sé si les alcancé a decir, que ya esas gráficas de que hace uno la tabla y la gráfica ahí que queda muerto, eso ya no. Siempre que usted vaya a presentar un informe, tiene que hacerlo bajo este enfoque, direccionado a entender mejor los datos, a entender mejor qué pasó con los datos, ¿no? Entonces, ¿qué tablero, qué segmentos coloco? ¿Qué tableros coloco? Ah, bueno, pues depende de lo que usted vaya a analizar, porque pues obviamente antes de hacer esto, el grupo de trabajo con el que vamos a trabajar con este informe, pues se debe haber reunido y haber dicho, no, pues es que mira que a mí me interesa mucho saber cuántas cantidades se le vendieron a cada uno de nuestros clientes. Yo necesito saber nuestros asesores cuántas cantidades están vendiendo y además de eso yo necesito saber cuántas cantidades hemos vendido por productos, ¿no? Y luego yo necesito saber el comportamiento de acuerdo a la bodega, a la ciudad, al canal, cómo fue. Entonces, ese canal, ese bodega, esa ciudad, son los que van a filtrar para mirar el comportamiento de esos datos, ¿no? Entonces uno no puede decir, ay, ahora qué segmentos coloco aquí. Eso ya debió haber quedado programado cuando se hizo el análisis del informe. El preno de hacer el análisis del informe. Entonces, para colocar esos segmentos o esos tableros, debo de seleccionar cualquier gráfica.
Y entonces aquí, por donde dice analizar, por aquí dice insertar segmentación de datos. Entonces, como tengo un modelo relacional, yo puedo hacer tableros de aquí de asesores o puedo sacar tableros de clientes, de productos, de donde usted quiera, de ventas, porque todas están relacionadas con ventas. Pero la voy a hacer aquí nomás de ventas, sacando la bodega y sacando la forma de pago. Entonces yo necesito saber esas cantidades que se vendieron, se le vendieron a cada cliente, las cantidades que vendió cada asesor y las cantidades que vendimos por producto. Quiero hacer el análisis de acuerdo a la forma de pago y a la bodega, cómo fue ese movimiento. Entonces, esos dos tableros son los que a mí me interesan. Del todo el universo de datos, ahí está todo el universo de datos de la base de datos. Pero esos dos que estoy escogiendo, esos dos segmentos, esos dos tableros, son los que específicamente quiero saber qué pasó con respecto a esos dos campos que estoy escogiendo. Entonces le voy a dar aquí a aceptar y él me genera los tableros. Estos tableritos siempre hay que hacerles lo siguiente. Número uno, hay que, sobre todo cuando las bases de datos son grandes, para el caso de Excel, hay que darles aquí botón derecho y por donde dice configuración de datos, la última, aquí sobre el segmento botón derecho, configuración de segmentación de datos, le voy a decir ocultar elementos que no tienen datos. Luego aquí en opciones, le voy a decir que lo quiero a dos columnas. Y por diseño le puedo colocar el color que yo quiera al segmento. Estos colores todos se pueden personalizar. Pero pues ahorita no vamos a hacer eso. Pero todo eso uno puede colocar los colores corporativos. Le voy a dar como la misma dimensión del... Hago lo mismo con este. Botón derecho. Configuración de segmentación de datos. Y acá le digo ocultar los elementos que no tienen datos. Luego por opciones. Le voy a decir lo mismo. Dos columnas. Y ahí están. Ahí está armado el dashboard, las gráficas, las tablas dinámicas que están sobre una imagen donde están mostrando las cantidades y tengo los segmentos con los cuales voy a analizar el comportamiento de datos de esas tres gráficas. ¿Vamos bien allí? ¿O le ayudo a alguien? Espero, le explico a alguien. ¿Alguien se quedó? Profesor José Edgar, en la parte de opciones, en la barra allá superior es que no la veo activa. Por favor, ¿me puede indicar? Tiene que seleccionar el segmento, ¿no? Primero que todo. Selecciona el segmento y luego si aquí, pues normal, ahí dependiendo del Office, no dice opciones, tiene otro nombre, siempre se me olvida. Trate de buscarlo y ahí es donde va a encontrar las columnas, los diferentes
formatos que tiene para colores para darle, ¿no? Ok, me aparece es segmentación en vez de opciones. Ah, bueno, sí. Ahí debe encontrar las columnas y esto, ¿no? Sí, Sí, es correcto, profesor. ok. Bueno, entonces, lo único que nos falta para que esto ya quede funcionando y poder hacer el análisis de datos es conectar cada uno de estos segmentos con estos elementos, con este, con este, con este, con este, con este. O sea, tenemos 3, 4, 5, 6. Yo tengo que conectar cada elemento. Estos son filtros, ¿no? Estos son filtros. Que en lugar de filtro, pues se le dice tablero de comando o se le dice un segmentador de datos, ¿no? Entonces, para conectarlo sobre el segmento hago botón derecho y por aquí dice conexiones de informes. Y aquí es donde viene la importancia de haberle dado nombre a cada tabla dinámica, porque es que las que están relacionadas realmente con la gráfica son las tablas dinámicas. Entonces, usted sabe que tanto un gráfico dinámico como la tabla dinámica como tal, cuando yo cambio cualquiera de los dos, automáticamente en los dos se ajusta, ¿no? Pero aquí en el segmentador, él lo que dice es que debo de conectar es la tabla dinámica. Entonces ahí están, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6 elementos. Entonces los voy a conectar simplemente haciendo clic. Es que donde esto no tenga nombre y ahorita que vayamos a hacer el dashboard para los pagos, entonces se revuelve eso ahí y tiende uno a confundirse, ¿no? Además de que está, me dicen que, de qué hoja viene, ¿no? De la hoja análisis cantidad. Todas, todas estas tablas dinámicas se hicieron en análisis cantidad. Pero yo pude haber hecho cada tabla dinámica en una hoja diferente. ¿De qué depende que yo haga el diseño? Voy a terminar aquí. Y démosle también a este. Todos los segmentos que usted coloque tiene que decirle botón derecho, conexiones de informes. O también lo puede hacer aquí por opciones y por aquí dice conexiones de informes. También llega lo mismo. Pero es más fácil sobre el segmento y con botón derecho. Bueno, estaba explicando ahora, ahí ya quedan todas conectadas. Para que cuando yo filtre, pues todo cambie, ¿sí? Bueno, ojo aquí. Yo pude haber hecho esta tabla dinámica en una sola hoja y le pude haber dado un nombre. Esta otra lo hubiera hecho en otra hoja y le hubiera dado un nombre. Cada tabla dinámica la pude haber hecho en una hoja diferente, ¿no? ¿De qué depende de que yo la haga en una hoja diferente? Pues depende de que si esta tabla dinámica es una tabla dinámica que va a seguir creciendo, o sea que hoy tengo estos clientes, pero mañana me entran 50. Entonces, este diseño no me serviría aquí abajo porque los que ya manejan tablas dinámicas saben que esta tabla dinámica me trunca y no me deja expandir la tabla dinámica de aquí arriba si entraron nuevos clientes. Entonces, mucho cuidado con el diseño. Es más fácil hacerlo en uno solo, ¿cierto? En una sola hoja, porque me queda más fácil, pues,
volver como a trabajarlos cada una de las tablas dinámicas si necesito, ¿no? Pero si esto cada vez, cada semana que usted haga este dashboard, aquí ya no hay 6 7 asesores, sino que mañana hay 20 y luego hay 30 y luego hay 40, entonces esta tabla no la puede expandir. Tendría que hacer este informe en otra hoja para que cuando esto actualice y alargue aquí las filas, pues esto no le vaya a obstruir, ¿no? Hay informes que, por ejemplo, vieron, no, pues mire, estos son los datos del 2020, eso ya ahí no crece. Ah, bueno, pues entonces yo lo puedo hacer uno tras de otro, ¿no? Pero si es un informe que progresivamente va a crecer en el tiempo, entonces no podría hacer este enfoque que hice aquí de hacer en una sola hoja y ahí meter todas las tablas dinámicas que yo necesite. Tendría que hacer una tabla dinámica en cada hoja. Entonces, por eso es importante el nombre, ya sea que la tabla dinámica esté dentro de una hoja con otras tablas dinámicas, o sea que por hoja haga una tabla dinámica. Igual es mejor darle el nombre a la tabla dinámica para que cuando estemos aquí y estemos conectando los segmentos, sepa cuáles son los que tengo que conectar, si no nos embolata ahí. Tendría que devolverse y mirar qué nombre tiene la tabla dinámica, ¿no? Ah, esta tabla dinámica se llama tabla dinámica 50. Entonces tiene que venir aquí y decirle que le conecte la tabla dinámica 50 aquí, ¿no? Buscar aquí en conexiones. Entonces empezar a buscar aquí la tabla 50, ¿no? Para que coincida cuando yo haga esto. Entonces resulta que ya todo el informe quedó conectado, ¿no? 51.200, aquí se me cambió el diseño, es que cuando uno cambia algo, él cambia el diseño. Entonces, bueno, entonces, en toda esa base de datos se vendieron 51.239 unidades. Hay un promedio de 78 unidades vendidas y hay una cantidad de 653 ventas. Ahora, si yo le digo de contado qué pasó, entonces me muestra que de contado se vendieron 17.806. Bueno, el promedio de estándar porque este promedio tendríamos que mirar por qué me está dando ahí 79. Sería que si yo cojo, voy a hacer aquí un calculito. Sí, escoger estas 17.000 y dividirla en 226, ¿no? Ahí da un promedio. Bueno. Lo cierto es que en este momento aquí lo que yo filtre, pues él va a cambiar todo el comportamiento de datos, ¿no? Si yo selecciono aquí contado, entonces me dice de contado cuántas cantidades se vendieron en blusas, en buzos, en camisas, cada uno de estos, ¿no? La suma de todos estos ítems pues es lo que me da 17.806, ¿no? Lo mismo aquí en la cantidad vendidas a clientes, ¿no? Cada uno de estos, si yo lo sumo todo, pues me debe dar las 17.806. Y lo mismo para cada uno de estas. Ahora, si es de contado, pero de la bodega de Acopi, ¿qué se vendió de Acopi? Pues sigo obteniendo un análisis, ¿sí ves? Y cambia todo, ¿no?
Entonces, esa es la mecánica. Aquí quita el filtro. Aquí quita el filtro, ¿no? Bueno, cuénteme, ¿les funcionó? Sí, profesor, súper, súper. Bueno, los demás, Sí, señor. Cristian, Jenny, Julie, Fabián. Sí, Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, esto realmente resulta que esto, yo lo explico por formación y porque esto va a ir creando en ustedes un argumento hacia donde vamos a ir, hacia Power BI. Pero realmente esto era lo que hacíamos hace 7 años, ¿no? Y lo hacíamos cuando las bases de datos en Excel eran pequeñas. Entonces, para nosotros poder hacer un modelo relacional en Excel, entonces, primero la condición es que todas las bases de datos deben de estar en un mismo archivo. Entonces, como estas bases de datos son pequeñas, pues como pez en el agua, como siempre digo, no tengo ningún problema, porque las bases de datos son pequeñas, entonces yo hago el informe rápido, no me demoré, el dashboard es súper rápido, me funciona, ¿cierto? Y al pelo. Tiene bastante trabajo, porque hacer un dashboard, mire todo lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Ya en Power BI es mucho más fácil, mucho más rápido. Pero recordemos qué es lo que ha pasado a través de la historia. Como no teníamos más, pues teníamos que hacer esto, ¿no? Y obviamente, entonces, cuando las bases de datos eran grandes, pues pare de contar, eso no lo podía hacer, porque qué tal yo esta base de datos aquí que tuviera 700,000 registros, que tuviera aquí una gran cantidad de clientes, que tuviera una gran cantidad de productos, no, era imposible porque ya, pues si en un archivo de Excel con una sola hoja que tenga 700,000 registros, con una sola, el Excel se pone lento, pues ¿qué será con más hojas? ¿Y qué será haciendo yo tablas dinámicas? Cuando usted hace, y esto lo cuento, por eso le estoy diciendo, por argumento y por formación, para que sepan hacia dónde vamos y por qué es que vamos hacia allá. Cuando usted hace esta tabla dinámica monta un espejo de la base de datos. O sea que yo ahí en esa tabla dinámica volví a montar clientes y ventas. Yo puedo borrar estas tablas, yo puedo borrar estas bases de datos y este informe me sigue funcionando sin ningún problema. Cuando tenga tiempo lo hacen y me cuentan. Yo puedo borrar estas bases de datos aquí, las elimino, yo las puedo eliminar y esto me sigue funcionando al pelo, sin ningún problema. Esto ya que ya quedó hecho, porque él genera un espejo de la base de datos. Ese espejo ocupa un espacio. Entonces, por cada tabla dinámica que usted vaya haciendo, va generando más peso en el archivo y más peso y más peso, hasta que eso no lo maneja nadie. Y si a eso le agregamos que las bases de datos crecen en registros, pues realmente donde no hubiera salido esto de Power BI, Power Query, Power Pivot, ya estaríamos locos tratando de hacer informes en Excel, porque la tabla dinámica en Excel no funciona para bases de datos grandes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que hace 7 años, entonces dijeron, listo, esto no lo podemos seguir soportando así, vamos a darle una ayuda a Excel y entonces en Excel generaron un complemento que es gratuito que se llama Power Pivot, que es lo que hoy en día es Power BI. Pero hablemos de hace 7 años, entonces dijeron, bueno, entonces la idea es que en lugar de que las bases de datos queden en Excel,
vamos a subir las bases de datos a Power Pivot y Excel lo único que hace es prestarle la tabla dinámica para que haga el resumen, porque Power Pivot no tiene para hacer resumen. Él procesa, cambia, hace una cantidad de cosas, pero no tiene una herramienta para resumir como la tiene Excel con la tabla dinámica, ¿no? La tabla dinámica es una herramienta de resumen. Entonces nació el Power Pivot. El Power Pivot es un complemento de Excel, yo ya lo tengo aquí. Y entonces son compadres con Excel. Y son de esos compadres que dicen juntos pero no revueltos. Cada uno tiene su tema. El Power Pivot es un complemento que ya viene con propiedades y funciones realmente de bases de datos, como hablar de Access, como hablar de Azure, como hablar de Oracle, que ya son bases de datos y esas bases de datos tienen un sistema de lectura totalmente diferente a Excel. Excel es una hoja electrónica. Entonces, el cuento es porque ahorita vamos a hablar de un tema que se llama medidas. Entonces, el cuento es porque cuando usted viene aquí y hizo esta tabla dinámica para él sacar este 102, yo ya lo había explicado. Para él sacar este resumen de 102, él tuvo que venirse a la base de datos de ventas, buscar la cédula de González Mazuera Susana y empezar a sumarnos secuencialmente, porque así es como hace Excel. Entonces él viene buscando la cédula de Susana y va sumando la cédula de Susana y va sumando. Se viene buscando secuencialmente la cédula, celda por celda. Eso se le llama una búsqueda secuencial. Y es lo que hace que cuando las bases de datos sean grandes sea demorado. Entonces yo explicaba, si esto tiene 500,000 registros, entonces para él sacar este resumen, pues tiene que pararse en la primera fila, en la primera celda y empezar a averiguar si esa es Susana. Si esa es Susana, él va sumando. Y luego pregunta, ¿aquí está Susana? ¿Aquí está Susana? ¿Aquí está Susana? ¿Aquí está Susana? Vuelve y suma. Aquí está Susana hasta que recorre toda la base de datos y finalmente entonces dijo, Susana le vendimos 102 cantidades a Susana. Luego se devuelve y entonces va a hacer el mismo trabajo para Roldán. Entonces busca la cédula de Roldán porque como es un modelo relacional, ¿no? Él busca la cédula de Roldán y vuelve y hace lo mismo. Tendría que recorrer 500,000 veces la base de datos hacia abajo para finalmente él venir y decir, a Roldán le vendimos 304 y lo mismo para este y lo mismo para este. Entonces yo pregunto, si la base de datos tiene 500,000 registros, ¿cuántas veces tiene que recorrer la base de datos? Pues 500,000 para buscar 500,000 para 500, 500, 500, 500, 500, 500. Ahí es donde la base de datos y Excel se vuelve súper lento. Porque aquí, pues estamos hablando nomás de cuántos registros. Estamos hablando sencillamente de 653 registros, que son las 653 ventas. Entonces, eso pues a la velocidad del computador, por ese tamaño de la base de datos, pues ni lo vemos, ¿no? Siempre digo, más me demoro en pestañear en que él haga el cálculo, ¿no? Pero esa felicidad no la tenemos si esta base de datos tuviera 500,000, 700,000, 800,000 registros. Ahí nos moriríamos tratando de hacer esa tabla dinámica y sacando el resumen. Bueno, entonces el tema es, porque vamos a hacer el mismo informe, pero ya, usted ya dice, no, entonces yo no voy a seguir utilizando tablas dinámicas en Excel. Pues para bases de datos grandes, ¿no? Hacia allá es donde vamos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el complemento Power Pivot y vamos a hacer el mismo informe, pero con otra técnica, utilizando el complemento Power Pivot, ¿sí? Activémoslo aquí. Ese es un complemento que viene a partir del Office 2013 en adelante, ¿no?
Entonces, él se activa, es gratuito. Simplemente lo que hay que tener es un Office Professional, ¿no? Que es lo que casi tiene todo el mundo en las empresas. Hay empresas que compran otros Office más de menos funciones, en esos no aparece. Vamos a ver cómo les va a ustedes. Entonces, para activar este complemento que es gratuito, no hay problema de licenciamiento, nada. En las empresas, pues lo que toca es hablar con el de sistemas para que les colabore y les den el permiso de activar el complemento, ¿sí? Porque obviamente en empresas, pues hay restricción muchas veces en empresas para que pues usted no puede hacer con el computador de la empresa lo que quiera, ¿no? Normalmente le entregan el computador para lo que usted necesita trabajar. Entonces aquí este complemento se activa por archivo, opciones, avanzadas, complementos, perdón. Archivos, opciones, complementos. Y aquí donde dice administrar complementos de Excel, entonces le van a decir que los complementos, ¿cómo? Le dan ir y van a activar el que dice solamente Power Pivot, ¿no? Puntean ahí la casillita de verificación y le dan a aceptar. Eso es todo. Ya les debe aparecer aquí Power Pivot. ¿Listos? Hola, ¿es Power Pivot o View? No, View ese View era donde anteriormente se hacían los dashboards, pero ya eso ya quedó también en la historia. Power Pivot, tiene que decir. Ok, bueno, gracias. ¿Sí te salió o no? ¿Te salió? No, todavía no me ha salido. Pues ya debe haberle salido. Si usted le dijo archivo, opciones, complementos, complementos con, y le dice ir, ahí en este cuadrito tiene que, si no es porque entonces no lo tiene habilitado en ese Office. Complementos en administrar, le digo complementos con, ¿cierto? Sí, archivo, opciones, complementos. Aquí donde dice administrar, entonces le dice complementos con y le das ir. Y ahí ya me aparece Power Pivot. Eso, puntéalo. Puntee la casillita de verificación para activarlo y ya, le da aceptar y ya ahí queda. Entonces ya le aparece aquí, míralo, ¿sí? Bueno, eso lo puedo activar en cualquier Excel, en cualquier archivo. Pues aproveché que estamos aquí con este archivo y lo activé, ¿no? Pero uno lo puede activar en cualquiera y ya ahí queda, ¿no? Excepto que usted vaya y lo desactive nuevamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a cambiar el chip, ¿listo? Resulta que usted dijo, bueno, ahora, de ahora en adelante, yo, todos los informes que vaya a hacer, voy a subir las bases de datos a Power Pivot.
Power Pivot es un complemento de Excel que tiene una arquitectura ya de diseño para manejo de bases de datos. Como todas las otras bases de datos que hay, como Azure, MySQL, Access, ¿no? Todos estos programas tienen bases de datos y ya el sistema de lectura de registros es totalmente diferente a como lo hace Excel, ¿ya? Entonces, la idea es que usted sube las bases de datos, además de que en Power Pivot usted puede subir bases de datos de 1 millón, de 2 millones, de 4 millones, de 5 millones, de 10 millones de registros. Y pueden ser de Excel o de cualquier otra plataforma. O sea que puede ser de MySQL, pueden ser de Python, de Azure, de cualquiera. Entonces, este complemento es muy poderoso y viene especialmente para administrar bases de datos. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja? Grabemos esto aquí, por favor. Entonces, ustedes dijeron, bueno, necesito, cerremos acá, voy a guardar y abramos un Excel en blanco, por favor. Bueno, entonces le dijeron, vea, yo tengo unas bases de datos y yo necesito que usted me presente un informe. Estamos retomando lo mismo que hicimos en la clase pasada. Entonces, yo necesito hacer un informe para saber por cliente cuántas cantidades le vendimos, por asesor cuántas cantidades vendió y por producto cuántas cantidades vendimos. Entonces, usted va a hacer ese reporte, voy a hacer el mismo reporte, pero lo que cambia es el diseño que voy a hacer, porque ya no voy a subir las bases de datos a Excel, ya las bases de datos las va a coger en mi compadre Power Pivot, que él es el fortachón. Él es el que allí va a asumir todo el peso de las bases de datos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo voy a decir aquí, por Power Pivot. Bueno, una aclaración previa. Es de carácter obligatorio cuando usted vaya a subir las bases de datos a Power Pivot, que las bases de datos estén estructuradas 100%. Estructuradas quiere decir que no pueden tener títulos, no pueden tener totales de fila, no pueden tener totales de columnas. Las columnas deben de estar estandarizadas y la base de datos debe de tener modelo de tabla. Eso lo vimos en la clase pasada. Y de aquí en adelante lo seguiremos viendo porque así es para Power BI. Usted no puede subir a una base de datos a Power Pivot si la base de datos tiene título. No la puede subir. Tiene que ir y quitarle el título. Es de carácter obligatorio que esté estructurada 100%. No debe tener títulos, no debe tener totales de columnas, no debe tener totales de fila. Las columnas deben de estar estandarizadas y la base de datos debe tener modelo de tabla. Cuando usted ya tiene eso, puede subirlas. Ahora, las bases de datos que vaya a subir pueden estar en un mismo archivo de Excel o pueden estar en archivos diferentes de Excel. En el ejercicio que acabamos de hacer, en el anterior, para yo poder hacer un modelo relacional en Excel, que fue lo que acabamos de hacer, es de carácter obligatorio que todas las bases de datos estén en un mismo archivo. Por eso es que en el ejercicio anterior, en el mismo archivo tenía ventas, clientes, asesores y productos. Pero como yo ya voy a cambiar el diseño, entonces en Power Pivot pueden que estén dentro del mismo archivo, pueden que sean estén en archivos diferentes de Excel, o puede que sean archivos diferentes de otras fuentes, de Access, de MySQL, de Azure. No importa, usted las puede subir. Esto es lo maravilloso de eso, ¿no? Por eso era que anteriormente los modelos relacionales solamente los hacíamos los ingenieros, los que sabíamos de los datos. Pero hoy en día no, hoy en día viene diseñado para que un usuario final
puede hacer modelos relacionales y no tiene que ser ingeniero. El Power Pivot es un complemento que acepta cualquier fuente de bases de datos, no solamente de Excel. Pues aquí el enfoque es Excel, pero quiero aclarar que lo mismo que en Power BI. En Power BI el enfoque es Excel, pero en Power BI usted también, porque es que el Power BI es la mejora del Power Pivot. Entonces usted puede subir bases de datos de Excel o de cualquier otra fuente que usted tenga. El Power Pivot maneja un lenguaje de funciones, no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de funciones que se llama DAX, D-A-X. Y son casi las mismas funciones que maneja Excel. Pero aquí vienen más potencializadas. Pero aquí en Power Pivot hay un buscar B, hay una izquierda, hay un mayús, hay un extraer. Exactamente. Vienen es en inglés, ¿no? Entonces, cuando usted quiera buscar una función para implementar una base de datos de Power Pivot, entonces usted puede decir función izquierda en DAX. Y entonces ahí le aparece cómo es la función izquierda en DAX. Entonces, a punta de funciones, uno sube las bases de datos, las implementa, las relaciona, las complementa y las alista para hacer informe. Bueno, entonces, teniendo claro eso, que las bases de datos ya tienen que estar 100% estructuradas para poderlas subir a Power Pivot, entonces usted se va aquí por administrar. Y voy a empezar a subir las bases de datos. Como ya tenemos el archivo, pues vamos a trabajar con el mismo archivo. Entonces le voy a decir aquí de otros orígenes. Y aquí aparecen todas las fuentes de datos que hay en el mercado, ¿sí? Ve aquí dice de Microsoft SQL, de Microsoft SQL Azure, de Access, de Oracle, ¿sí ves? Un montón de bases de datos pues que ni yo conozco. Pero aquí está en la que nosotros nos movemos, las tablas de Excel. Entonces le voy a decir que las fuentes que voy a montar aquí, porque ya estoy en Power Pivot, ¿sí? Ya aquí no estoy en Excel. Los dos son uno solo. Es lo que hay que entender para no confundirnos, ¿no? Ninguno trabaja independientemente, tanto Excel como Power Pivot, hasta que la muerte los separe. Entonces le voy a decir que voy a subir en este archivo de Excel, pero en la plataforma de Power Pivot voy a subir un archivo de formato en Excel. Le voy a dar siguiente. Y entonces lo voy a buscar. Entonces le digo examinar. Y voy y lo busco donde lo tenga. Yo lo tengo aquí en el escritorio. Por aquí en el grupo de ustedes que dice material curso Power BI octubre, noviembre. Material curso Power BI, Excel modelo relacional y aquí tengo el archivo. Le doy a abrir. Y le voy a decir, esto no se me puede olvidar, usar primera fila como encabezado. Si usted no le borró los títulos, en la clase pasada expliqué bien qué es un título y qué es un encabezado de columna. Si usted no le ha borrado los títulos, entonces él toma el título como si fuera el encabezado de la columna. El encabezado de la columna es donde dice nombre, dirección, teléfono, ciudad, ¿cierto?
asesor, esos son los encabezados de columna. Y si él toma el título porque usted no lo borró, pues hasta ahí le llega el cuento porque no va a procesar nada aquí en Power BI, no lo deja. Entonces, por eso es que es muy importante quitarle los títulos a las bases de datos. Muy bien, entonces le digo, ya seleccioné dónde está el archivo, ya le dije usar primera fila como encabezado de columna, le doy siguiente. Y como ese archivo tiene varias tablas, ¿no? Entonces, yo las puedo subir todas, pero las voy a subir una por una para hacer el ejercicio y poder mecanizar. Entonces, primero voy a subir la tabla de ventas. Aquí está, dice ventas peso. ¿Qué es lo bueno aquí en Power Pivot? Esa es la tabla que voy a subir al archivo de Excel, pero la tabla va a quedar almacenada en el complemento de Power Pivot. No va a quedar en Excel. Pero le voy a decir por aquí, por donde dice vista previa y filtro, aquí, yo puedo decidir qué columnas quiero subir. Entonces, aquí es donde es chévere eso y me parece espectacular, porque muchas veces cuando le mandan a uno el archivo de sistemas, ¿no? Eso viene con un montón de basura. Entonces, usted en Excel tiene que empezar a hacer una cantidad de carpintería para quitar toda esa basura. Los que saben y los que no saben, pues hasta ahí les llega la alegría. Entonces, aquí usted puede empezar a quitar columnas que no forman parte del informe. Puede ser basura o columnas que usted no va a necesitar el informe. Entonces, usted desactiva aquí el chulito y empieza a activar las columnas que va a subir. Y ahí de una vez descabeza una cantidad de información que no va a ser parte del informe. Ahora, pues si son todas, pues entonces simplemente pues lo deja tal cual, no quita nada y no entraría esta función, ¿no? Pero esta función, mejor dicho, muchos están felices porque le evitan una cantidad de procesos en Excel, ¿no? Quitan de una vez columnas que usted no va a utilizar. Bueno, para este caso, pues sí las dejé activas porque son todas, ¿no? Es un informe muy pequeño, una base de datos muy pequeña y las necesitamos todas. Listo. Entonces le doy finalizar y él sube la base de datos aquí. Mire ya. 2 segundos, 3 segundos se demoró en subir 653 filas. Yo he subido bases de datos reales, sin hablar paja, pues, de 2 millones de registros y se demora como 14 segundos subiéndola. Póngale que sean 20, 30 segundos. Una base de datos en Excel de 2 millones, no, primero no cabe. Y si usted estuviera subiendo si usted estuviera procesando una base de datos en Excel de 900,000 registros, no se le demora 17 segundos, se le puede demorar 20 minutos, 30 minutos. Si no es que se estalla eso y se sale, se revienta Excel, ¿no? Tal cual, textual, ¿no? Yo he subido aquí bases de datos de 2 millones de registros de Access, 17, 18 segundos se demora más o menos. Listo, le doy cerrar y ya sube la base de datos. Si aquí arriba le aparece F1, F2 en lugar de los encabezados, es porque o su base de datos en Excel tiene arriba una fila en blanco, o cuando la fue a subir se le olvidó decirle la primera fila tiene los encabezados. Entonces, si aquí aparece F1, F2, F3, nada que hacer. Viene aquí a la etiqueta de la hoja, aquí abajo, botón derecho, eliminar, muy parecido a Excel, pero no es Excel, ¿no? Muy parecido, pero no es Excel. La elimina, se va a la fuente de Excel, revisa
que de pronto en la primera fila no vaya a haber un espacio, lo elimina, vuelve y graba y vuelve y sube. Pero la base de datos queda bien conectada cuando los encabezados aparecen aquí en la fila 0, que yo llamo, ¿no? La fila 0. O sea que esta base de datos ahí me quedó súper. Ya la subí, ya la tengo en Power Pivot. Esta base de datos queda conectada con la fuente de Excel. O sea que si usted agrega nuevos registros y hace modificaciones tal cual, le tiene que decir actualizar para que él vuelva y coja los datos y actualice de acuerdo a los cambios que usted haya hecho. Quedan conectadas. Como queda conectada con la fuente de Excel, entonces ni se le ocurra coger el archivo de Excel y moverlo de donde originalmente lo hizo. Bueno, eso se puede volver a conectar, ¿no? Eso se puede volver a conectar. Por aquí donde dice conexiones de informe, yo puedo volver a conectar la fuente. Pero la idea cuando usted hace estos procesos es que la base de datos, no, que es que la tenía en la USB y luego entonces la pasó al Drive o luego la colocó en el escritorio, la tenía en el escritorio y luego la pasó para el... Cuando es volumen de datos, eso representa mucho tiempo. Entonces, antes de llegar a esto, pues una de las cosas importantes es que usted cree una carpeta y en esa carpeta vaya metiendo todas las fuentes de Excel que usted necesita y que en lo posible, pues ahí no cambie la fuente, no se la lleve para otro lado. Son como los hipervínculos de Excel. Si usted hace un hipervínculo de Excel con otro archivo y usted coge el archivo y lo mueve, pues el vínculo se pierde porque el vínculo quedó direccionado a donde originalmente estaba el archivo. Claro está que eso también se puede cambiar, ¿no? Pero pues como aquí estamos hablando de volúmenes de datos, cualquier cambio representa tiempo, trabajo. Y es lo que no, hoy en día no nos podemos dar gusto, ¿no? Todo el mundo, todas las empresas es a la carrera, ya, rápido. Bueno, ¿qué más les explico acá? Cuando él sube, pues es una hoja de Excel muy parecida, tiene la barra de fórmulas, pero aquí no viene A, B, C, D, no, nada de eso, ¿no? Ya trabajamos una fórmula, vamos a trabajar es con el nombre de la columna, ¿sí? Vienen las filas, esta rayita que aparece aquí se llama, está dividiendo la base de datos o la tabla de la zona de cálculo, esta se llama el área de cálculo, que ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces tengo la misma base de datos. Entonces dijeron, hombre, mire, es que tengo esta base de datos de ventas, pero yo necesito saber cada cliente cuántas cantidades está vendiendo. Estamos haciendo el mismo ejercicio de la clase pasada, pero con otra forma de trabajo, utilizando el Power Pivot, ¿no? Ah, bueno, no, pero aquí no puedo hacer nada. Yo no puedo presentar ese informe del cliente porque aquí no tengo sino las cédulas. ¿Usted tiene la base de datos de clientes? Me pueden preguntar. Sí, yo tengo la base de datos de clientes. Ahí está la cédula, el nombre, el apellido, la dirección. Ah, no, subámosla, que entonces ahí sí yo las puedo relacionar y puedo cruzar y puedo presentar el informe. Ah, bueno, entonces vamos a subir clientes ahora. Entonces le digo nuevamente, de otros orígenes, archivo de Excel, siguiente, le doy a examinar. Pues como los archivos están aquí, entonces cojo el archivo, están todos dentro de una misma. Le digo usar primera fila como encabezado. Siguiente. Bueno, y voy a subir las otras, ¿no? De una vez voy a subir asesores, clientes y productos y recibos de caja.
Aquí lo puedo hacer porque todos están en un mismo archivo, ¿no? Pero si estuvieran en archivos diferentes, entonces tendría que hacer uno por uno, ¿no? Subirlos y conectarlos con Power Pivot. Bueno, le digo finalizar. Y le digo cerrar. Y ya tengo las bases de datos aquí, miren. ¿Qué es lo fabuloso de esto? Lo fabuloso de esto es que si usted tiene una implementación en Access, por ejemplo, tiene las órdenes de compra en Access, usted puede subir esas órdenes de compra y formaría parte de este modelo. Que le mandaron una base de datos de MySQL y ahí están todas las devoluciones de ventas. Entonces la puede subir. No es un archivo de Excel, no es un archivo de otro programa, es como esto maneja, son bases de datos de cualquier fuente. Eso era lo que no se podía hacer antes, ¿no? Antes uno no podía combinar bases de datos de MySQL con bases de datos de SQL o con bases de datos de Oracle. Eso había que hacer, mejor dicho, una cantidad de procesos para poder unificar esas bases de datos. Lo maravilloso de estas herramientas relativamente nuevas es que yo puedo integrar bases de datos de cualquier modelo de base de datos. Bueno, entonces yo ya tengo aquí lo que necesito, ¿cierto? Entonces resulta que ventas, que es donde me está pidiendo cliente, cuántas cantidades le vendimos. Asesor, cuánta cantidad le vendimos. Y productos, cuántas cantidades vendimos. ¿Cuál es el problema que tengo ahí para poder presentar ese informe? Que en el informe de ventas, que es donde están las cantidades, son los códigos, no tengo los nombres. Entonces, por eso es que subí asesores, clientes y productos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, igual, para hacer esta implementación, entonces yo necesito relacionar, porque así sea Power Pivot y todo su poder, pues si yo no relaciono bases de datos, no puedo cruzar datos, es así de sencillo. Entonces, para relacionar bases de datos, debe de haber un campo en común. En ventas tenemos el ID cliente y en clientes tenemos ya el ID cliente. Esto ya había tenido un prealistamiento, ¿no? Por eso no lo hicimos, porque lo hicimos cuando hicimos el modelo relacional en Excel, que le cambiamos los nombres a las columnas, hicimos la relación, ¿cierto? Por eso el prealistamiento en Excel y que las bases de datos estén estructuradas es clave para que usted no brille acá. Voy a hacer lo mismo, entonces voy a relacionar. Para poder presentar ese dashboard que hicimos ahorita en Excel, es el mismo. Es el mismo dashboard, solamente que la técnica es que ahora las bases de datos están en la plataforma de Power Pivot. ¿Cómo me cambio a Excel? Pues aquí vengo en la barra de tareas. Mire, ¿qué tiene Excel? Excel no tiene nada. Pero dentro de Excel está el Power Pivot y el Power Pivot tiene la plataforma con las bases de datos. Lo puede hacer con alt tabulado también cambiar, ¿cierto? Voy a grabar esto de una. Le voy a decir aquí, archivo, guardar. Por examinar. Lo voy a grabar pues donde tengo el archivo, ¿no? Para que me quede cerca del archivo y no que las bases de datos me queden en una carpeta y los informes por allá en otra carpeta o por allá en el escritorio, pues que todo quede unificado para que cuando usted tenga que hacer algún cambio no briegue encontrando la información. Entonces aquí
Yo lo tengo en esta carpeta, en este. Entonces le voy a decir info cantidades Power Pivot. Pues es como por relacionarlo con, usted le puede colocar otro nombre, ¿no? Pero la idea es para que lo diferenciemos del de Excel. Entonces le doy guardar. Porque si notaron, yo abrí yo empecé a hacer el modelo relacional en un libro en blanco, ¿no? Hay gente que acostumbra a hacer el modelo relacional abriendo la base de datos de Excel y ahí en Excel hacen el Power Pivot, pero no se hace nada porque es que el archivo está ahí en Excel. Mientras que yo en un archivo en blanco, 0 kilómetro, yo lo subo directamente a Power Pivot y Excel no me queda con nada, miren. ¿Qué tiene Excel en este momento? Nada. Pero en su complemento, sí tengo las bases de datos. O sea que si una persona entra, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar acá. Y voy a volver a abrir el archivo. Aquí tengo el que acabo de hacer, ¿no? Yo abría un Excel en blanco, llamé las tablas de datos y me quedo en info cantidad, ¿cierto? Entonces, si alguien entra aquí y dice, ve, tan raro, este archivo no tiene nada, lo voy a eliminar. Pues eliminó todo el trabajo que hicimos en Power Pivot. Pues para volver otra vez al modelo, entro aquí a Power Pivot, le digo administrar. Y él me carga todo lo que yo en este momento le cargué, ¿no? Bueno, para hacer esta implementación y presentar el informe que me están pidiendo, yo debo relacionar ventas con clientes, ventas con asesores, ventas con productos. ¿Dónde hago eso? Aquí es más chévere. Le voy a decir aquí por inicio, aquí donde dice vista de diagrama. Y aquí me aparecen las bases de datos. Yo lo voy a organizar un poquito. Voy a colocar por aquí. Hay veces que tienen que irse bien hacia la derecha, ¿no? Bueno, ya hoy estamos entrando un poco más a todo lo que es el tema de Power BI. Aquí tengo ventas y voy a colocar por aquí productos, ¿sí? Entonces voy a relacionar. Voy a relacionar el ID del cliente con el ID del cliente de la tabla clientes. Aquí algunas personas se confunden y empiezan a buscar el ID cliente en productos, el ID cliente en asesores. Pues lo que hay que entender es que en la tabla de venta yo necesito el nombre del cliente, cruzarlo, pero el nombre lo tengo es aquí. Entonces lo voy a relacionar con el campo en común. Yo puedo cogerlo de aquí para acá o de acá para acá. Acá es donde es clave coger bien la puntica, sin miedo, sin susto. Y entonces le dice, ID cliente con clic sostenido y la descarga en ID cliente de cliente. Lo pude haber hecho de allá para acá, de clientes hacia ventas, no importa. ¿Ya? Si usted colocó mal la puntica porque le dio susto, entonces elimina la relación, porque de pronto le quedó ID cliente y el cliente. Esa relación quedó mal. Las relaciones son con dos campos en común. Si el uno es numérico, el otro es numérico. Si el uno es de texto, el otro es de texto.
Si el uno es de fecha, el otro también es de fecha. Dos campos en común. Yo no puedo relacionar aquí ID cliente con el nombre del cliente. No son campos en común. Que los estoy uniendo a través del ID cliente porque después necesito cruzar el nombre del cliente, eso es otra cosa. Pero la relación como tal, que es la que me va a permitir hacer el cruce, debe de ser de dos campos en común. Si usted le hace doble clic sobre la relación, la línea de la relación, entonces él le muestra algo más detallado ahí, ¿sí ves? Entonces ya algo más visual. Entonces le dice, ah, sí, vea, arriba está la tabla de ventas y abajo está la tabla de clientes. Y los que están resaltados en azul son los dos campos que están relacionados. Campos en común, números y números abajo. Y por supuesto, pues yo ya había explicado que las cédulas que hay aquí en clientes son las cédulas que aparecen en ventas. Bueno, entonces de la misma manera voy a unir el ID del producto con el ID producto. Y voy a unir el ID del asesor con el ID del asesor. De esa manera, ya quedamos listos. Aquí volvemos a salir donde dice vista de datos. Aquí vuelvo a salir a Power Pivot. Entonces, fíjense que en ventas, en el ID cliente me aparece aquí un icono donde me dice, eso me está indicando que esa base de datos tiene una relación con otra base de datos. En ID cliente, en ID asesor y en ID producto me aparecen esos iconos indicándome que está relacionada y ahí me dice, ¿no? ¿Con qué base de datos está relacionada? Y ahí ya estamos listos para empezar a hacer los cruces y empezar a hacer el informe. Pero muy bien, eso lo vemos ahorita en la segunda clase. Entonces vamos a salir a descanso, 10 minuticos y ya retornamos.